¿Qué tal? Vamos a continuar con el temario y en esta ocasión nos corresponde ver el tema de raíces. Bien, en esta parte lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son los componentes de una raíz. Entonces, vamos a poner un ejemplo de ella. En este caso, raíz cuadrada, por ejemplo, de 4. Bien, aquí lo que más nos importa es justamente el 4, a quién está representando, y el numerito de aquí afuera a quién está representando, porque si bien necesariamente no se lo ponemos, pero siempre hay que tomar en cuenta cuál es el nombre. En este caso estamos hablando de una raíz cuadrada. Por lo tanto, aquí tenemos un radical, que en este caso pues es justamente el 2. Y en este caso, el 4 o más bien lleva por nombre o lleva la posición de radicando. Y bien, esos son los nombres que vamos a estar manejando durante esta parte de raíces. Entonces, bien, algo que también es muy importante mencionar es que esta parte la vamos a ver más centrada en cómo es que debemos de simplificar en su máxima expresión una raíz. Es por eso que no vamos a utilizar calculadora en lo absoluto. Todo lo vamos a hacer arrastrando lápiz, entonces es necesario que pues tengamos cuidado en esta parte de tratar alejar la calculadora lo más posible de la vista y estar realizando todas las operaciones a través del lápiz. Entonces, la primera parte, y como tal, cuando nosotros hablamos de una raíz siempre pensamos en esto, y más que nada en una raíz cuadrada, porque también vamos a abarcar esta parte de las raíces cúbicas, pero siempre lo más común es que veamos una raíz cuadrada. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, bueno, tenemos que encontrar un número que multiplicado por sí mismo nos dé, en este caso, el radicando. Y en efecto, en esencia eso es lo que tenemos que hacer para poder resolver una raíz. Entonces vamos a realizar ese pequeño análisis mental y ahorita vemos qué pasa cuando tenemos números más grandes. En este caso, cuando yo tengo la raíz de 4, es fácil pensar, bueno, un número que multiplicado por sí mismo me dé 4 es el 2. No tiene mayor complejidad. Por ejemplo, si vemos la raíz de 25, es la misma cuestión. Un número que multiplicado por sí mismo me dé 25, pues en este caso sería el 5. Y finalmente, por ejemplo, la raíz de 81. ¿Qué número que multiplicado por sí mismo me da 81? Pues en este caso sería el 9. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo la raíz de 150? Ya no es tan fácil encontrar un número que multiplicado por sí mismo me dé 150, y además porque no hay un número entero que multiplicado por sí mismo me dé 150. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para poder resolver esta parte? Cuando nosotros vemos estos ejemplos, que son estos, son raíces exactas. Sin embargo, cuando nosotros vemos estos, son raíces inexactas. Entonces es justamente ahorita lo que vamos a verificar y qué pasa cuando yo tengo una raíz inexacta. Primeramente, cuando yo tengo una raíz exacta, lógicamente siempre voy a encontrar un número que multiplicado por sí mismo pues me dé el radicando que estoy buscando. En este caso vamos a verlo de todos modos. ¿Qué pasa y qué operación tenemos que hacer para encontrar ese número? ¿Cuál es la matemática detrás de ese cálculo? Pues bueno, vamos a hacer primeramente la del 4 y lo que tenemos que hacer es simplemente encontrar el mínimo común múltiplo. Aquí lo que tenemos que hacer es pues siempre ir dividiendo o en este caso haciendo la partición entre el número que sea necesario. En este caso es posible dividirlo y el resultado sería 2. Y ahora nuevamente es posible dividir ese 2 y el resultado sería 1. Esta parte es sumamente fundamental para el cálculo. Cuando yo tengo una raíz cuadrada, puedo agrupar en grupos de 2 y esos grupos solo pueden ser del mismo número. En este caso vamos a agrupar a los que están de este lado. La pregunta es, ¿son iguales? Pues bueno, lógicamente sí son iguales. Entonces, ¿qué número estoy agrupando? El 2. ¿Cuántas veces lo estoy agrupando? 2 veces. Entonces yo puedo ya en esta parte decir que la raíz cuadrada de 4 es lo mismo
que la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Algo sencillo que nosotros podemos decir es que yo puedo simplemente eliminar la raíz cuadrada con el exponente cuadrado, porque hay que recordar que son operaciones contrarias, y mi resultado simplemente sería 2, y con eso se comprueba el resultado que tengo aquí. Pero vaya, es un error decir que se elimina. No está mal porque al final sí es lo que está pasando, pero matemáticamente no. ¿Qué es realmente lo que pasa? Bueno, la ley de los exponentes nos dice, cuando yo tengo la raíz n de a a la m, esto yo lo puedo convertir en un exponente fraccionario y me quedaría a elevado a la m sobre n, y es justamente lo que hacemos aquí. Yo tengo 2 elevado, chequen, el exponente va como numerador y el radical va como denominador. Entonces, olvídense de que es una potencia, solo véanlo como una simple fracción. ¿Cuál es el resultado de 2 sobre 2? Pues 2 elevado a la 1. Y ya sabemos que matemáticamente es innecesario poner ese 1, entonces el resultado simplemente sería 2. Entonces yo quiero que se den cuenta que en esta parte no se está eliminando el radical ni se está eliminando el exponente, se están simplificando. Pero bueno, yo sé que es más fácil decir, bueno, se elimina y ya, no hay mayor complejidad, pero siempre es importante saber cuál es el trasfondo de todas las operaciones que estamos realizando. Entonces, bien, eso es lo que pasa. Ahora, otra cuestión, por ejemplo, vamos a ver la del 25, que es un ejemplo. Mejor vamos a ver la del 81, que nos va a representar un poquito más los cálculos que vamos a realizar. Entonces, bien, vamos a cambiarle de color y vamos a hacer la del 81. De igual forma, pues hay que realizar el mínimo común múltiplo, y pues aquí la pregunta sería, ¿el 81 tiene mitad? No, no tiene. La otra pregunta sería, ¿tiene tercera parte? En este caso sí tiene, que sería 27. Ahora, ya, y hay que recordar cómo se realiza el mínimo común múltiplo. Una vez que ya encontré o que ya dividí entre 3, ya no me puedo regresar al 2. Siempre tengo que ya partir del 3. Si ya no hay 3, pues nos vamos con el 4, con el 5, con el 6 o hasta el número que sea necesario. En este caso puede seguir siendo el mismo 3 y me daría 9. Nuevamente el 3 y me daría 3. Y finalmente el 3 y me daría 1. Siempre recordando que buscamos llegar al 1, ¿no? Entonces, ya que lo tengo de esta manera, nuevamente vamos con esa cuestión. Yo solo puedo agrupar en grupos de 2. Entonces, mientras sean iguales, los puedo agrupar. Entonces, agrupo a estos y agrupo a estos. ¿A qué número estoy agrupando? Al 3. ¿Cuántas veces? 2. ¿A qué número? Al 3. ¿Cuántas veces? 2. Entonces, yo voy a tener la multiplicación de 3 al cuadrado por 3 al cuadrado. Entonces, aquí va ahora otra cuestión bien importante. Yo voy a poder multiplicar los coeficientes siempre y cuando los exponentes sean iguales. Olvídense de las leyes de los exponentes que ahorita hemos estado viendo. Aquí aplica un mundo diferente. Nada más véanlo en esta cuestión. Entonces, mientras sean mientras sean exponentes iguales, yo los voy a poder multiplicar los coeficientes. Entonces 3 por 3 me daría 9. Y el exponente no va a cambiar en lo absoluto, va a conservarse. Entonces tendría 9 al cuadrado. Por lo tanto, ya en este caso yo puedo decir entonces que la raíz cuadrada de 9 es exactamente lo mismo que la raíz cuadrada de 9 al cuadrado. Perdón, aquí es la raíz cuadrada de 81. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues ya dijimos, ¿no? Se va a simplificar, pero bueno. Se va a eliminar la raíz cuadrada con el exponente cuadrado y pues mi resultado simplemente sería 9 y es justamente el mismo al que llegamos en el ejercicio anterior. Entonces, yo sé que esto a lo mejor puede ser un poquito engorroso para estos que fácilmente podríamos encontrar el número simplemente multiplicando, pero nos va a ser de muchísima utilidad para en esta cuestión las raíces inexactas. Entonces, en este caso, vamos a ver ahora cómo se resolvería para una raíz inexacta. Estábamos y dijimos que íbamos a analizar en este caso la raíz de 150.
Y bueno, vamos a verificar cómo se realiza. La operación es exactamente la misma. Hay que encontrar el mínimo común múltiplo. Entonces, bien, 150 vamos a dividirlo porque le es posible y nos daría 75. Ahora, 75 ya no se puede dividir, pero sí tiene tercera parte que sería 25. El 25 no se puede fraccionar en 3, pero sí se puede fraccionar en este caso en 5, que sería 5. Y ese 5, pues obviamente entre otros 5 nos daría el 1 que estamos buscando, ¿no? Nuevamente, solo puedo agrupar en grupos de 2, entonces solo puedo agrupar estos 5 al cuadrado. Entonces yo voy a tener la multiplicación de 5 al cuadrado por 3 por 2. Y si recuerdan, hace un momento les dije que yo podía multiplicar las bases siempre y cuando que el exponente fuera igual. La pregunta del millón aquí es ¿quién se puede multiplicar o se pueden multiplicar? Un error sería decir que no, porque hay que recordar que el 3, aunque no se lo ponemos porque matemáticamente no es necesario, ahí hay un 1 y también lo tiene ese 2. Entonces, como tienen el mismo exponente, los puedo multiplicar. Por lo tanto, me quedaría 5 al cuadrado multiplicado por 3 por 2 me daría 6 elevado a la 1, pero ya saben que ese signo es innecesario. Perdón, es exponente. Entonces ahora yo ya puedo decir entonces que la raíz cuadrada de 150 es lo mismo que la raíz cuadrada de 5 al cuadrado multiplicado por 6. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, aquí solo vamos a poder simplificar aquellos que tengan el exponente que pueda ser simplificado. En este caso, el único posible pues es el 5 al cuadrado. El 6 tiene exponente 1, entonces no le es posible. Por lo tanto, puedo decir que se elimina la raíz con solo el exponente del 5. Por lo tanto, el resultado sería 5, pero ¿quién no pudo salir de la raíz? Exactamente. El 6 no pudo salir de la raíz, por lo tanto, esa sería ya la simplificación máxima. Por eso es que le llamamos raíces inexactas, porque no vamos a encontrar un número entero que nos dé, en este caso, 150 al multiplicarse por sí mismo. Esto si lo transformamos ya a un número decimal, pues justamente nos va a dar decimales porque vamos a multiplicar 5 por la raíz de 6. La raíz de 6 ya no puede ser simplificada más, entonces nos daría números decimales y pues bueno, esa no es la finalidad en este curso ni en este tema, entonces ese sería en este caso el resultado. Esto es lo que tenemos que hacer a ciencia cierta en todas las operaciones que lleguemos a tener. Ahora, otra cuestión son las raíces cúbicas. En este caso vamos a ver un ejemplo de una raíz cúbica. ¿Cuál es la diferencia que podemos encontrar en una raíz cúbica y una raíz cuadrada? Pues justamente el cómo se me presenta la raíz. Aquí sí se me indica que tengo una raíz cúbica. Si no se me indica este 3 aquí, pues bueno, hay que tener cuidado porque entonces no es raíz cúbica. Porque algo muy diferente es tener un coeficiente 3 y una raíz cuadrada, por ejemplo, de 216. No es lo mismo. Siempre hay que tener cuidado que este sea un radical. Entonces, bueno. La operación se hace exactamente igual. Voy a tener en este caso el 216 y pues hay que sacarle, ¿no? En este caso tiene mitad, que sería 108, tiene mitad, que sería 54, tiene mitad, que sería 27, tiene tercera, que sería 9, y tiene tercera, que sería 3, y tercera, que sería 1. Entonces, nuevamente, la diferencia que vamos a encontrar entre las raíces cuadradas y las raíces cúbicas es que aquí solo podemos agrupar en grupos de 3. Por lo tanto, yo puedo agrupar a estos y yo puedo agrupar a estos, siempre recordando que la agrupación solo es entre números iguales. ¿A qué número estoy agrupando? Al 2, ¿cuántas veces? 3 veces. ¿A quién? Al 3, ¿cuántas veces? 3 veces. Entonces yo voy a tener en este caso la multiplicación de 2 al cubo multiplicado por 3 al cubo. Por lo tanto, recordando, puedo multiplicar las bases siempre y cuando los coeficientes sean iguales, entonces 6 elevado al cubo. Ahora sí, yo puedo decir que la raíz cúbica de 216 es lo mismo que la raíz cúbica
de 6 al cubo. Y si se dan cuenta, todo se relaciona. Ahora voy a poder eliminar una raíz cúbica con un exponente cúbico. Por lo tanto, mi resultado simplemente sería 6. Y bueno, hay que tener entonces mucho cuidado en este caso con las raíces cúbicas, nada más a la hora de agrupar, porque pues hay que recordar que es en grupos de 3. Si agrupamos de manera errónea, pues obviamente no es que no nos vaya a dar el resultado, porque sí nos puede dar, si lo agrupamos de manera errónea, sí nos puede dar, pero vamos a tener que hacer más desarrollo matemático cuando no es necesario. Entonces nada más en esta parte pues hay que tener mucho cuidado y hay que recordar que tenemos en este caso pues raíces exactas y raíces inexactas, siempre en raíces cuadradas, y también las vamos a tener en raíces cúbicas, pero pues lo más común es verlo en este caso en raíces cuadradas, porque ya desarrollarlo en una raíz cúbica se puede tornar un poquito ya más complicado. Entonces bueno, esto sería todo por esta clase.